ponga atención. Adelante. Gracias, su señoría. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 5º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 146, fracción segunda, inciso B, y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco ante usted con la finalidad de que califique y ratifique de legal la detención decretada por esta representación social en contra de la probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, cometido en agravio de ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción primera, 290, fracción primera, inciso B, en relación con el artículo 6, 7, 8, fracción primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente para la entidad. En cuanto a los hechos de la detención, la misma se realizó en flagrancia, de acuerdo al artículo 146, fracción segunda, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, cuando la persona sea señalada por alguna víctima, algún testigo, y cuando se le encuentre en su poder algún objeto, lo cual queda debidamente corroborada en cuanto a los hechos que le voy a referir. Es el 146, fracción segunda, inciso B. En cuanto a las fechas del presente ilícito, son el día 9 de octubre, los hechos ocurrieron del año 2019 a las 19 horas con 1 minuto. La detención por parte de los primeros respondientes ocurrió a las 19 horas con 8 minutos de la misma fecha y anualidad, y la presentación ante a la agente del Ministerio Público fue a las 19 horas con 30 minutos de la misma fecha y anualidad, por lo cual se decreta su detención a las 21 horas con 5 minutos de la misma fecha y anualidad, y fue ingresado y puesto a disposición el día 11 de octubre del año 2019 a las 14 horas. En cuanto a los hechos ocurrieron el día 9 de octubre del año 2019, aproximadamente a las 19 horas con 1 minuto, cuando la víctima caminaba en la avenida de los Maestros, colonia San Andrés Atenco, en este municipio de Tlanepantla de Baza, donde se encuentra una tienda Autoson, esto es en dirección a Tlanepantla, cuando el hoy imputado se le acerca, quien vestía de pantalón de mezclilla y sudadera gris, quien iba a bordo de una motoneta de la marca Itálica de color blanco con negro, sin placas, quien le pregunta cómo llegar al periférico. Al momento que le va a explicar la víctima, el investigado le dice: no la hagas de pedo, entrégame el celular y el dinero. Y en ese momento le pone una charrasca con mango de color rojo, misma que tiene su punta hacia abajo, poniéndosela en su abdomen del lado izquierdo, y por temor a que le hiciera daño, es como le hace entrega de un teléfono celular de la marca LG, modelo LG P659 de la compañía Telcel, y de su dinero, siendo un billete de denominación de 200 pesos, 3 billetes de denominación de 100 pesos, un billete de denominación de 50 pesos, los cuales hacen un total de 550 pesos, por lo que una vez que la roba, se guarda en la bolsa delantera de su pantalón sus pertenencias y se va a bordo de su motoneta en dirección hacia Tlanepantla. Al momento en que voltea a la víctima hacia todos lados y se percata que como a 40 metros se acercaba una patrulla con los estrobos encendidos, al momento en que van pasando a un lado de ella dicha patrulla, se percata que eran elementos de la Policía de Investigación, y eran los elementos quienes iban a bordo de una camioneta de la marca Dodge tipo Ram color gris modelo 2016 con placas de circulación MWV 2589 del Estado de México, a quienes hace señas con sus manos gritándoles: ayúdame, robó mi dinero y mi celular. Al acercarse los dichos elementos, es como dicha víctima les refiere eso y les dice que el ratero iba adelante en la motoneta, señalándoselos, el cual iba metros adelante, yendo los primeros respondientes en persecución del investigado, los cuales le cierran el paso. Y después es donde llega la víctima, se percata que les dice que era la misma persona que les habían robado, y se percata que se recupera su teléfono celular LG ya mencionado, así como sus 550 pesos. Defensa. Sí, señoría, muchas gracias. De igual manera, realizaré argumento para decir que la detención que se realizó en contra de mi representado es violatoria de derechos, aunado a que no se consuma y no se ajusta precisamente al artículo 146, fracción segunda, en el inciso B. Pero para eso es preciso referirle también a usted que antes de iniciar esta audiencia le corrimos traslado a la representación social de entrevistas que la defensa también realizó a favor de mi representado, así como también se le corrió traslado de una carpeta de investigación que se inició el 11 de octubre de 2019 que está relacionada con la primera de las entrevistas que ya se le corrió traslado, en la
que es la pareja de mi representado, nos refirió lo siguiente de manera específica, nada más en lo que nos interesa, donde nos dice ella claramente que el hecho, primero que nada, no ocurrió en el lugar ni la hora en la que la Ministerio Público ya nos informó, que a ella, por su buena fe, pues se ha dejado sorprender por la apuesta de la policía, pero nosotros estamos aquí para aclarar esos hechos y que no trascienda al órgano jurisdiccional. Primero que nada, nos dice que los hechos ocurrieron, efectivamente dice que fueron detenidos, pero el 9 de octubre de 2019, aproximadamente a las 14:15 horas. Pero además ella se encontraba con su esposo en el negocio de su hermana, que se encuentra, su hermana se llama... Su hermana, la dirección a la que ella se refiere, la dirección a la que ella se refiere es en Avenida de las Flores, Colonia Vistahermosa, en Nicolás Romero, Estado de México. O sea, no Tlalnepantla, como dice la detención, el informe policial homologado. Y sí, efectivamente los detuvieron en una motoneta marca itálica, color blanco, así lo dice, le estoy haciendo referencia a lo que nos dice, pero en otro lugar, a otra hora, y además los subieron sin razón alguna. Los subieron sin razón alguna y durante todo el trayecto de ese lugar al primer lugar donde los presentaron, que fue el Ministerio Público de Nicolás Romero, iban golpeando a mi representado y a su esposa, que por cierto está embarazada. Es por eso que la señora, fue quien nos dio esta entrevista, se presentó ante el Ministerio Público a iniciar esta carpeta de investigación, la cual ya tiene traslado la Ministerio Público. En esta carpeta de investigación, Eli nos narra cómo sucedieron los hechos, a qué hora sucedieron los hechos y quién los detuvo, porque quien los detuvo no fue las mismas personas que lo pusieron a disposición, ya que como nos refirió claramente, fue una camioneta tipo GMC, sin recordar la marca, color azul, sin balizar, donde iban 6 sujetos sin uniforme, armados, con armas largas y cortas, y que lo subieron a la fuerza, y ella, al tener temor, obviamente, porque no sabía qué es lo que estaba sucediendo, pues se resiste para que fuera subida y describe perfectamente la camioneta y también las placas. Una camioneta que fue tomada por vecinos del lugar donde fue detenida. En esta camioneta es donde lo subieron. Bueno, entonces fue y presentó esta denuncia, que la tenemos en carpeta de investigación, donde describió lo que sucedió, y también aquí ordenaron, porque como le comenté, iban siendo golpeados durante el camino, donde ordenaron que ella se presentara a recibir una certificación de lesiones por las que tiene en su cuerpo, al igual que las lesiones que tiene mi representado en su cuerpo y que ya quedó asentado en el certificado médico que le realizaron. Pero esa entrevista pues no está aislada. Esa entrevista también la refuerza Reina Ya, que la señora nos dijo que estaban en su casa, que se ubica, como ya lo dije, en Avenida de las Flores, sin número, Colonia de Nicolás Romero, Estado de México. Nos dijo exactamente, bueno, algo muy parecido, porque no es preciso, pero no es exacto, pero nos dice que el 9 de octubre del 2019, a las 14 horas, aunque ella dice a las 2 de la tarde, llegó mi hermana y su esposo, su pareja de nombre, llegaron por unas cadenas y un martillo que les habían encargado. Una vez que las tuvieron en su poder, aproximadamente 20 minutos estuvieron en ese lugar y se fueron, partieron de su casa
en la misma motoneta en la que habían llegado, una motoneta blanca, marca itálica, con blanco y negro. Y metros adelante detuvieron a estas personas. Eso es lo que también soporta. Tenemos, obviamente, para que no quede como aislado, tenemos la identificación de un comprobante de domicilio que efectivamente nos dice que ella vive en Avenida de las Flores, sin número, Villa Nicolás Romero, en el Estado de México. Entonces, los hechos de entrada no ocurrieron, ni siquiera ocurrieron, y mucho menos fueron detenidos, donde la policía pretende hacérselo creer al Ministerio Público, y no vamos a permitir que llegue a este juzgado esa situación. Pero bueno, más allá de esto, como ya quedó claro ante esta autoridad, aunado a eso, el Ministerio Público nos refiere que soporta la detención, la legal detención, en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, y dice, inmediatamente después de cometerlo, y dice inciso B, que es señalada por la víctima, y entiendo que habiéndole encontrado, no dijo qué le encontraron, a qué efectivamente, si fue producto del delito, si fue un objeto, si lo señaló, no lo dijo porque tiene varios supuestos ese inciso B, pero olvidó que en el último de los párrafos de ese 146 dice, para los efectos de la fracción segunda, inciso B, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización, dice claramente el 146. Y nos dice la supuesta víctima que ella sufrió el supuesto hecho a las 19 horas con 1 minuto. Y el mismo policía, los dos son coincidentes, ya sabe, idénticas sus declaraciones extrañamente, a las 19 horas con 3 minutos. Con 3 minutos se encontraron una mujer que les pedía el apoyo. Esto quiere decir que ya habían pasado por lo menos 2 minutos de que el supuesto hecho había sucedido cuando le señalaron, cuando la supuesta víctima señala que algo había acontecido. Por lo tanto, automáticamente se interrumpe la búsqueda y la localización de mi representado, que pudo haber sido cualquier otra persona, además de que la razonabilidad del hecho nos dice que, según la víctima, él iba en una motoneta itálica blanca, y todos sabemos de la velocidad y de la rapidez en la que nos podemos mover en una motoneta. Por lo tanto, no tiene razonabilidad que 2 minutos ya de entrada, que el policía acepta haber llegado después, lo haya encontrado a unos metros en una motoneta. Eso no tiene razonabilidad de entrada. Y vamos a seguir con los puntos que no son razonables. Dice la policía que lo encuentra unos metros adelante, ya no fue perseguido ininterrumpidamente, y que le dice que si le permiten revisar su cuerpo, sus pertenencias, él acepta. Y que le encuentra una charrasca de 19 centímetros de largo. Esto no es razonable y además es increíble. Va sentado. Pero dice que está fajada a su cintura del lado izquierdo. Va sentado en una motoneta. Eso sería verdaderamente complicado, traer 19 centímetros sentado en una motoneta. Ese es uno de los primeros puntos. La víctima nos dice que usó una mano para decirle y para sostener las cosas que le quitaba, y la otra para amagarla con un cuchillo, con un supuesto cuchillo. Y entonces, si no se había bajado de la moto, ¿cómo sostenía la motoneta? También nos dice la Constitución, deberá de manera inmediata registrarse un folio de la detención de cualquier persona. Su señoría, en el registro que tenemos a la vista de la policía, y que además la Ministerio Público, que ya concluyó su participación, jamás nos refirió que existiera dicho folio de detención, no obra. No está ningún folio que hubieran avisado que en ese momento se detuvo a tal o cual persona, y además que coincida ese folio
con la hora que dicen que lo detuvieron. También dice, voy a insistir en el tema de que coincide lo dicho con su esposa respecto de las lesiones. Como ya nos lo hizo saber al Ministerio Público, efectivamente existe el dictamen que le realizaron a mi representado, y fue muy claro al decir: presenta aumento de volumen en cara anterior de hemitórax izquierdo de 6 por 5 centímetros, con dificultad para los movimientos y respiratoria. Y además dice, se sugiere valoración por médico especialista en traumatología y urgencias, así como un estudio radiológico de tórax óseo para descartar lesiones óseas y articulares. Eso quiere decir que además mi representado fue golpeado por los policías aprensores, por lo menos antes de haber sido presentado ante el Ministerio Público. Y por lo anterior, por todo esto, es que nosotros venimos a decir que se le violaron sus derechos humanos a mi representado, y además el supuesto de flagrancia que el Ministerio Público expuso no se ajusta exactamente a lo que señaló. Sería cuando. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde luego, atento a los parámetros emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quienes se encargan de impartir justicia en torno a un eventual acto de tortura o malos tratos, así como el diverso protocolo homologado para la investigación de este delito, atendiendo a los argumentos, a estos datos de prueba, parcialmente, que expuso la defensa en este segmento, no puedo pasar por inadvertido que a consideración del suscrito se ha afectado el núcleo duro de los derechos humanos del ahora investigado. Esto es así, porque si bien en este estadio procesal debo atender al principio de la apariencia del buen derecho, sin embargo, sería ocioso entrar a diverso estadio procesal cuando desde este momento advierto deficiencias en esa carpeta de investigación, sobre todo al proceder de los elementos ministeriales que procedieron a la detención del ahora investigado. Tal es el caso de una eventual alteración de los objetos e instrumentos del delito. Me llama notoriamente la atención, primero, que el ahora investigado, sin bajar del vehículo exprofeso en el que viajara, lograra consumar el apoderamiento. Segundo, ¿a pasivo nunca se menciona de que haya pagado dicho vehículo? Y más aún los elementos policíacos parcialmente vierten en una entrevista en apariencia para pretender justificar su proceder, porque efectivamente de esa multiplicidad de lesiones que advierto del ahora investigado, se pone en entredicho el proceder de los mismos, porque en ningún momento se pronunciaron de que haya existido alguna eventual oposición del mismo a la detención, ni tampoco que éste, con el afán de huir,
sufriera alguna colisión y que ello al menos diera por presumir, atento a los principios de la lógica formal, la etiología de esas alteraciones a su salud. Pero un dato descollante, porque incluso el artículo 265 me faculta para aplicar los principios de la lógica formal, entre ellos el de no contradicción, que si atiendo a esta versión de los elementos policíacos, mínimamente esa motocicleta, al momento de ser asegurada, debió de contar con las llaves para efectivamente atender a esa mecánica de los hechos. Y al no ser así, e incluso al haberse alterado esa cadena de custodia de este vehículo exprofeso, me hacen dubitar de que efectivamente la detención del ahora investigado se llevó bajo los parámetros con los cuales la Fiscalía pretende convalidar las entrevistas de estos elementos ministeriales. Pues precisamente por ser servidores públicos, auxiliares del Ministerio Público en términos del artículo 21 constitucional, y siguiendo los cánones que establece el diverso 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones séptima y octava, se establece como un imperativo que los elementos policíacos deben de actuar en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, advirtiendo un incumplimiento a tales obligaciones, porque precisamente en la fracción séptima de dicho numeral debieron de haber practicado las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público, pero sobre todo preservar el lugar de los hallazgos, preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. Circunstancia que al haber incumplido motivan ese mínimo de razonabilidad que debe de imperar en toda investigación en torno al proceder de estos servidores públicos, porque no encuentro lógica del origen de esas alteraciones de salud del ahora imputado, de lo cual incluso, a pesar de su manifestación, de que no era su deseo querellarse, pero que se reservaba él mismo por imperativo convencional, constitucional, el agente del Ministerio Público, encargado de esa carpeta de investigación, tenía la obligación de iniciar verbigracia una investigación en torno al origen de las mismas, porque es un delito de persecución oficiosa, no de querella.
Y en el caso concreto, advierto que no se siguió ni siquiera de manera indicativa con todos estos protocolos. No obstante, de que ha sido pronunciamiento incluso de organismos internacionales y de recomendaciones al Estado mexicano, el exterminar con este tipo de conductas de determinados servidores públicos en la investigación del delito de tortura y de malos tratos. De ahí que conforme al artículo 1 constitucional, para el efecto de reparar a consideración del suscrito la violación a los derechos humanos del ahora investigado, estimo no calificar de legal la detención del mismo, siendo las 15 horas con 50 minutos del día de la fecha, ordenándose su inmediata libertad siempre y cuando no se encuentre detenido por algún otro delito o puesto a disposición de alguna autoridad. Pero además, voy a ordenar al Ministerio Público aquí presente para que inicie una investigación acuciosa, diligente, profesional, objetiva, siguiendo todas y cada una de las directrices que fija el protocolo homologado para la investigación del delito de tortura, e informe a esta autoridad en un término no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la presente diligencia, la forma en que dé cumplimiento a este mandato judicial, apercibida que en caso de omisión, conforme al artículo 104, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le impondrá una multa de 50 unidades de medidas y actualización. Instruyo seguir atento oficio a la directora del Centro Preventivo para que dé cabal cumplimiento a este mandato judicial.